En un vecindario rodeado de mansiones imponentes y jardines exuberantes, se encontraba la residencia de los Álvarez, una familia de gran renombre en la sociedad. En el seno de esta familia vivía Evaristo Álvarez, un joven de 22 años que había sido criado en la opulencia y la comodidad, pero carente de valores fundamentales como la empatía y la gratitud. Desde temprana edad, Evaristo había sido mimado por sus padres, Gustavo y Mercedes Álvarez, quienes habían acumulado una gran fortuna gracias a sus exitosos negocios. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por criar a un hijo respetuoso y bondadoso, Evaristo había desarrollado una actitud arrogante y egocéntrica, alimentada por el ambiente de privilegio en el que había crecido. Evaristo nunca había tenido que preocuparse por las necesidades básicas de la vida. Su habitación estaba adornada con los últimos gustos tecnológicos, su armario rebosaba de ropa de diseñador y su garaje albergaba los automóviles más lujosos del mercado. Pero más allá de los bienes materiales, lo que verdaderamente destacaba en la vida de Evaristo era su desdén por los demás. Despreciaba a los empleados domésticos que trabajaban en la mansión familiar, a quienes veía como simples sirvientes cuya única función era satisfacer sus caprichos. Nunca mostraba gratitud hacia ellos, ni siquiera hacia sus propios padres, quienes se desvivían por complacerlo en todo momento. El punto de quiebre en la vida de Evaristo llegó de manera inesperada una mañana soleada. Su padre, Gustavo Álvarez, partió en un viaje de negocios al extranjero, pero nunca regresó. La noticia de su trágica muerte en un accidente automovilístico sacudió los cimientos de la familia Álvarez, pero para Evaristo, la pérdida de su padre no significó más que la interrupción de sus flujos mensuales de dinero. Mientras el resto de la familia lloraba la pérdida de un esposo y un padre amado, Evaristo apenas mostraba signos de pesar. Su relación con su padre había sido distante y fría, marcada por la indiferencia y la falta de afecto. Para él, la muerte de Gustavo Álvarez era poco más que un inconveniente temporal, una molestia que afectaría su estilo de vida hedonista. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Evaristo comenzó a darse cuenta de las repercusiones de la ausencia de su padre. La responsabilidad de administrar los negocios familiares recaía ahora en los hombros de su madre, Mercedes Álvarez, quien luchaba por mantenerse firme ante la adversidad. Pero para Evaristo, la única preocupación era cómo su nueva situación afectaría su propia comodidad y su acceso ilimitado a la riqueza familiar. La muerte repentina de Gustavo Álvarez dejó a la familia sumida en una profunda conmoción. Evaristo, acostumbrado a una vida de lujos y comodidades, se encontró de repente enfrentando una realidad que nunca había imaginado. Con sus cuentas bancarias vacías y su futuro incierto, se vio obligado a recurrir a su madre, Mercedes, en busca de ayuda financiera. A pesar de su dolor por la pérdida de su esposo, Mercedes aceptó ayudar a su hijo, pero con una condición: Evaristo debía mudarse con ella y comenzar a estudiar una carrera universitaria. La decisión de Mercedes fue motivada en parte por la preocupación que sentía al ver la actitud arrogante y despectiva de Evaristo hacia el jardinero de la familia, un hombre mayor que había sido una figura constante en su vida. El jardinero, cuyo nombre era Don Arturo, había sido un amigo y mentor para Evaristo durante su infancia. Pero a medida que el joven crecía, su actitud hacia él se volvía cada vez más despectiva y cruel. Evaristo lo veía como poco más que un sirviente, ignorando por completo su sabiduría y su amabilidad. Mercedes, al darse cuenta del impacto negativo que la actitud de su hijo estaba teniendo en Don Arturo, decidió tomar medidas drásticas para corregir su comportamiento. Exigió que Evaristo se mudara con ella y comenzara a estudiar, en un intento por alejarlo de las malas influencias y enseñarle el valor del respeto y la gratitud. Evaristo, resentido por lo que percibía como una imposición injusta de su madre, se resistió inicialmente a sus demandas. Sin embargo, ante la perspectiva de quedarse sin recursos y sin un lugar donde vivir, no tuvo más remedio que ceder ante las demandas de Mercedes. La vida en casa de Mercedes resultó ser un ajuste difícil para Evaristo. Acostumbrado a una existencia sin reglas ni responsabilidades, se sintió atrapado en una rutina monótona de estudios y obligaciones familiares. Su actitud despectiva hacia los demás no pasó desapercibida para Mercedes, quien luchaba por inculcarle los valores de humildad y gratitud que tanto necesitaba. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, Evaristo mostraba poco interés en sus estudios, prefiriendo pasar el tiempo con sus amigos en lugar de concentrarse en sus responsabilidades académicas. Sus calificaciones sufrían como resultado, lo que llevaba a Mercedes a tomar medidas drásticas para motivarlo a mejorar. A pesar de las expectativas de Mercedes, Evaristo continuó mostrando una falta de compromiso con sus estudios.
Durante el primer semestre en la universidad, sus calificaciones fueron decepcionantemente bajas, lo que provocó la preocupación y la frustración de su madre. Viendo que su hijo no estaba tomando en serio sus responsabilidades académicas, Mercedes decidió tomar medidas drásticas. Al finalizar el primer semestre, Mercedes se enfrentó a Evaristo, expresándole su decepción por sus malas calificaciones y su falta de compromiso. Le explicó que si quería continuar recibiendo su apoyo financiero, tendría que cambiar su actitud y aplicarse en sus estudios. Además, decidió retener algunas de sus pertenencias como consecuencia de su desempeño académico deficiente. Evaristo, sintiéndose humillado y enojado por lo que percibía como una injusticia, arremetió contra su madre con palabras hirientes y acusaciones. No podía entender por qué su madre le estaba pidiendo que cambiara su estilo de vida y se esforzara más en la universidad. Para él, estas demandas eran una afrenta a su libertad y un recordatorio constante de su incapacidad para cumplir con las expectativas. La confrontación entre madre e hijo alcanzó su punto álgido cuando Evaristo, cegado por la ira y el resentimiento, menospreció a Mercedes y la acusó de ser la responsable de todas sus desgracias. Sus palabras hirientes dejaron a Mercedes herida y desconsolada, sintiendo el peso del dolor y la tristeza por la actitud de su hijo. En un acto de desesperación y desesperanza, Mercedes abandonó la casa en busca de un momento de paz y tranquilidad. Pero saliendo de casa es embestida por un camión, terminando muerta. La trágica muerte de Mercedes dejó a Evaristo sumido en un profundo abismo de dolor y culpa. A pesar de sus intentos por evadir sus sentimientos, la realidad de la pérdida de su madre lo golpeó con una fuerza abrumadora. Se encontró atrapado en un torbellino de emociones contradictorias, tristeza por la pérdida de un ser querido, pero también un profundo sentimiento de culpa por su papel en la tragedia. Evaristo se aferró a su dolor y su ira como una forma de protegerse de la abrumadora culpa que lo consumía. En lugar de enfrentar sus emociones de frente, decidió cubrir su dolor con una capa de resentimiento y hostilidad hacia su madre. Culparla por su propia muerte se convirtió en una forma de evitar confrontar la verdad incómoda de su propia responsabilidad. Mientras tanto, el abuelo de Evaristo, un hombre enigmático y distante que había permanecido en las sombras durante gran parte de su vida, comenzó a tomar un papel más activo en la vida del joven. Con la muerte de Mercedes, el abuelo asumió el control total de la fortuna familiar, dejando a Evaristo solo lo necesario para sobrevivir y estudiar. Aunque el abuelo había sido un extraño para Evaristo durante gran parte de su vida, ahora se convertía en una figura ominosa. A medida que Evaristo luchaba por hacer frente a la pérdida de su madre y el peso aplastante de la culpa, se encontró cada vez más aislado y desorientado. Las sombras del pasado parecían acecharlo en cada esquina, recordándole constantemente sus errores y fracasos. Sin el amor y el apoyo de su madre, se sentía perdido y desamparado en un mundo que ahora parecía más hostil que nunca. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza comenzó a brillar en el horizonte de Evaristo. A medida que se enfrentaba a sus demonios internos y luchaba por encontrar su camino en la vida, descubrió una fuerza interior que no sabía que tenía. Lentamente, comenzó a darse cuenta de que la adversidad que enfrentaba podría ser una oportunidad para el crecimiento y la transformación personal. Evaristo continuó su espiral descendente, ahogando sus penas en el alcohol y buscando refugio en una vida de excesos y malas decisiones. En una de sus borracheras, sufrió un accidente que lo dejó con algunas fracturas, pero afortunadamente sin lesiones graves. Durante su recuperación, el jardinero, don Arturo, cuidó de él con una dedicación sorprendente, a pesar del trato despectivo que había recibido anteriormente. La experiencia de ser cuidado por alguien a quien había maltratado le provocó una profunda reflexión sobre sus acciones pasadas. A medida que se alejaba de sus antiguos amigos, quienes lo habían abandonado en su momento de necesidad, comenzó a cuestionar el significado de la verdadera amistad y el valor de las relaciones auténticas. El tiempo de inactividad durante su recuperación le dio una oportunidad de reflexionar sobre su vida y sus elecciones. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo una versión distorsionada de la felicidad, basada en la riqueza material y el prestigio social, en lugar de buscar la satisfacción y el significado en las cosas simples de la vida. A medida que Evaristo se alejaba de sus viejos hábitos y malas amistades, comenzó a explorar nuevos intereses y pasiones. Abandonó sus estudios de finanzas, que nunca habían sido su verdadera vocación, y se sumergió en el mundo de la música, convirtiéndose en un talentoso guitarrista. Aunque su vida ya no estaba llena de lujos y comodidades, encontró una sensación de plenitud y realización que nunca antes había experimentado. Con el tiempo,
Evaristo comenzó a ver a don Arturo no solo como un jardinero, sino como un amigo y mentor. Sus conversaciones profundas y sabias le enseñaron lecciones valiosas sobre la vida y el amor, ayudándolo a encontrar su camino hacia la verdadera felicidad. Guiado por las enseñanzas de don Arturo, Evaristo dejó atrás su odio y resentimiento hacia su abuelo, quien resultó ser el jardinero todo este tiempo. Reconociendo la humanidad compartida entre ellos, se acercó a su abuelo en sus últimos días, expresándole su amor y gratitud por todo lo que había hecho por él. Las palabras finales de su abuelo resonaron en su corazón, recordándole que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza material, sino en las conexiones humanas y en vivir una vida auténtica y significativa. Con el tiempo, Evaristo encontró la paz y la felicidad que tanto había anhelado, usando la fortuna de sus padres para ayudar a otros y honrar el legado de amor y generosidad que le habían dejado. Al igual que Evaristo, podemos llegar a ser malos con los demás y buscar la riqueza de manera desenfrenada, pero nos olvidamos de muchas cosas valiosas. La riqueza no está en el dinero o lo material, esto suele ser diferente en cada persona. Para unos la felicidad puede estar en viajar y para otros en la diversión de la amistad. No busque solo la riqueza, busque tu felicidad y tampoco olvides dar un buen trato a los demás. A veces solemos ser los malos de nuestras historias, sin saberlo. Por eso no es solo importante perseguir nuestra felicidad, sino también reflexionar sobre nuestras acciones para mejorar cada día.